Mi nombre es Clara Luz Leal y hoy en Lenguaje 3 explicaré el tema de clases abstractas e interfaz. Sin más nada que decir, espero que sea de su agrado y comencemos. Pues, empecemos por las clases abstractas. ¿Qué es una clase abstracta? Pues, es importante destacar que gracias a las clases abstractas se nos permite tener una clase con cierta funcionalidad, una funcionalidad común que ya está implementada, sobre la que podemos especificar algunos métodos. Pero bien, en otras palabras, una clase abstracta no es más que una clase común la cual posee atributos, métodos, constructores y por lo menos un método abstracto. Pero la diferencia entre la clase convencional y una clase abstracta es que la clase abstracta debe poseer por lo menos un método abstracto. Pero ahora, ¿qué es un método abstracto? Pues un método abstracto no es más que un método vacío. ¿Qué quiere decir? Es un método el cual no posee cuerpo y por ende no puede realizar ninguna acción. La utilidad de estos métodos es definir qué se debe hacer, pero no el cómo se debe hacer. Ya definido lo que es una clase abstracta, pasemos a ver cuáles son sus características. Las clases abstractas modelan el comportamiento común de sus clases derivadas. También establecen métodos que necesariamente han de ser implementados por una de sus subclases, que son las clases derivadas. Los métodos abstractos poseen métodos sin código, se declara, pero esto no se define. También debe definirse en alguna subclase. Si una subclase no implementa un método abstracto heredado, debe ser abstracta también. Otra característica es que un método abstracto debe de pertenecer a una clase abstracta. También implementan métodos que son comunes a todas las subclases. Y por último, las clases abstractas deben definir sus atributos comunes a otras subclases. Ventaja y desventaja de las clases abstractas. Como ventaja, tenemos que nos permite tener una clase base con cierta funcionalidad común ya implementada, sobre la que podemos heredar y especificar algunos métodos, como ya lo mencionamos anteriormente. Otra de las ventajas es que evita que los usuarios de la clase puedan crear objetos de la misma, como dice la definición de una clase abstracta. Por otra parte, nos permite crear interfaces que luego van a ser implementados por las clases que heredan las clases abstractas. Es evidente que una clase abstracta, al no poder ser instanciada, no tiene sentido hasta que una serie de clases que heredan de ella la implementan completamente y le dan un significado a todos sus métodos. Ahora, veamos sus desventajas. No se puede crear una instancia de la clase abstracta. Una clase no puede extender una sola clase abstracta. Y por último, no admite múltiples gerencias. Bien, ahora pasamos a explicar los ejemplos de una clase abstracta, ¿verdad? Ya viendo todo. Entonces, vemos que nuestro ejemplo tiene el paquete y nos está diciendo la operación. Nos está llamando a la clase public abstract class. Ahí nos está diciendo que es la clase abstracta que se va a llamar operaciones abstract. Tenemos nuestra clase abstracta que va a ser suma y otra clase que se va a llamar resta. Las dos van a ser de tipo entero, van a tener igual las dos parámetros que va a ser a y b, que van a tener que también van a ser de tipo entero. Pero aquí la diferencia es que resta sí tiene lo que va a retornarle, ¿verdad? Que va a ser a menos b, pero suma no. ¿Ok? Entonces, como suma no tiene, porque es una condición que debe tener para ser una clase abstracta. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que funcione? Bueno, se tiene que heredar una clase abstracta, o sea, él tiene que heredar. Entonces pasamos, nuevamente, como se puede observar, vemos nuestra clase y vemos que extends, ¿verdad? Vemos otra cosa que dice publicadas operaciones extend operación abstract. Aquí estamos nosotros llamando con el extend a nuestra clase abstracta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser public in suma? Que es lo que tiene nuestra clase, o sea, los parámetros, los métodos que tiene nuestra clase, los parámetros. Y le estamos diciendo que nos va a retornar un valor que va a ser a más b. ¿Ok? Luego
de haber hecho nuestra clase llamando, ¿verdad? Llamando a nuestra operación, pasamos al main. Programamos nuestro main, que ahí es donde se va a ejecutar todo prácticamente. Entonces pasamos a llamar public class abstract main, se va a llamar nuestra clase. Vamos a tener nuestra clase normal que hace public stack void, ¿verdad? Que es la que nos va a decir con su string, con su art. Y luego vamos a pasar a llamar operaciones. Entonces decir operaciones va a ser igual a nueva operación. Luego de eso vamos a decir que system, vamos a pedir que por favor no se vea en pantalla lo que es suma. Y nosotros le vamos a poner los valores que van a ser 10 y 5. ¿Ok? Y resta va a ser igual a operaciones.resta. ¿Por qué operaciones? ¿Verdad? Como se puede observar, él se llama, o sea, nosotros le estamos diciendo que son operaciones y nosotros se lo vamos a igualar a eso. Ok, pasando eso a operaciones resta, nos va a buscar lo que nos vaya a dar la resta, que en la primera era a menos b, entonces a es 10 y es 5. Entonces esto nos bota de salida, nos bota que la suma es 15 y la resta es 5 y está bien. Y bueno, si ese es el ejercicio, espero que se haya entendido, muy básico, pero se entiende. Vimos lo que es una clase abstracta y cómo funciona, cuáles son sus características, ventajas, desventajas, y también un ejemplo y un ejercicio para así entender mejor en qué consiste. Pero ahora le toca el turno a la interfaz. ¿Qué es una interfaz? Pues una interfaz es sintácticamente similar a una clase abstracta, en lo que puede... ¿Por qué? Porque se pueden especificar uno o más métodos que no tiene el cuerpo. Estos métodos deben ser implementados por una clase para que se pueda definir cuál va a ser su acción. Por lo tanto, una interfaz especifica qué se debe hacer, pero no cómo se debe hacer. Una vez que se define una interfaz, cualquier cantidad de clases pueden implementarla. Además, una clase puede implementar cualquier cantidad de interfaces. Una interfaz es una variante de una clase abstracta con la condición de que todos sus métodos deben de ser abstractos. Si la interfaz va a tener atributos, estos deben llevar palabras reservadas como stack final y con un valor inicial, ya que funcionará como constante, por lo que por convención su nombre va en mayúscula. Ahora, ¿cuáles son sus características? Define una forma estándar y pública de especificar comportamientos de una clase. Todos los métodos de una interfaz son métodos abstractos. También una clase concreta debe de implementar la interfaz, es decir, implementar todos sus métodos. También permite la implementación de clases con comportamientos comunes sin importar su ubicación en la clase, en la ubicación jerárquica de su clase. Ahora veamos sus ventajas y desventajas. Como ventaja tenemos que se organiza la programación. También obliga a que ciertas clases utilicen mismos métodos como nombres y parámetros. También establece relaciones entre clases que no están relacionadas. Pero como desventaja tenemos que una interfaz no puede proporcionar la implementación de una clase abstracta. Segundo, proporciona una abstracción absoluta y no puede tener implementaciones de métodos. Y por último, no se pueden utilizar con métodos. Bien, ahora pasamos a ver un ejemplo. Nos puede decir que pueden ser n parámetros que puede tener, como se ve. Declaramos las constantes, la clase debe ser pública. ¿Qué tipo de constante va a ser? Puede ser entero, double, float, de lo que sea, y su método. Y puede tener parámetros, pero al igual que una clase abstracta o parecido a una clase abstracta, no puede accionar, no puede hacer nada, o sea, solamente se queda ahí, pues. O sea, no se puede usar con métodos. Bien, ahora pasamos a un ejercicio. O sea, nos pide que creemos una interfaz que permita insertar, actualizar, borrar y consultar empleados. Tenemos nuestro ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos
nuestras constantes, que se puede hacer, va a ser de tipo string y va a ser insertar empleado. Estas van a tener unos parámetros que van a ser el ID, va a ser de tipo entero, y un nombre que va a ser de tipo string. Por otra parte, también tenemos a otra constante que va a ser pública y va a ser de tipo string y va a ser actualizar empleado, va a tener un nombre, va a tener un parámetro llamado nombre, y tenemos otros dos que va a ser borrar empleado y consultar empleado, que va a ser también de tipo string, y los dos van a tener parámetros del ID. Bien, pasamos a hacer como tal nuestra interfaz. Entonces va a ser public class, operaciones de interfaz class. Entonces implementamos las operaciones de interfaz, la llamamos. Entonces comenzamos. Entonces va a decir que public string de insertar empleado. Vamos a colocar todo eso, pues, o sea, cuando se inserta el empleado, el ID y el nombre, nosotros le vamos a decir a la consola que por favor, cuando eso ocurra, que coloque se insertó el empleado, y así vamos a hacer con todos los demás, con el de actualizar, el de borrar y consultar. Bien, pasamos a nuestro método main, que es donde pasa la acción. Entonces tenemos nuestra clase publicstack, void main, y entonces vamos a llamar. Nosotros tenemos que llamar a nuestra interfaz. Entonces hacer operaciones interfaz va a ser operaciones igual a new y operaciones interfaz class, ¿verdad? Que es la que se llama, ¿verdad? Que va a ser lo del paquete donde le dijimos todo lo que iba a ser nuestra clase, ¿verdad? Que fue la diapositiva anterior. Bueno, luego de haber tenido eso, podemos observar lo siguiente, pues. Operaciones, insertar empleado, nosotros ponemos que se llama Pedro. Actualizar empleado, podemos actualizar si se despidió ese empleado, se le puede poner Pedro, también se le coloca Pedro, porque una letra o algo ahí que no cuadró, y se puede actualizar uno de los datos. Podemos borrar y consultar empleado. Entonces nuestra salida de datos diría de la siguiente manera, o sea, se sintió el empleado, se actualizó el empleado, se borró el empleado y se consultó el empleado, como se vio anteriormente, porque eso era lo que nosotros queríamos que hiciera, porque ese era el parámetro, los parámetros y el método que le estábamos dando a nuestra clase de interfaz. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya quedado claro y muchas gracias.